¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Modesto Fauno y bueno, tenemos ahora recomendación para fin de año y bueno, vean que estamos con un modo totalmente rockstar debido a lo siguiente, vamos a recomendar una película que me fascinó, me voló la cabeza apenas y es una producción de 2018 llamada Lero, en ruso le dicen Lera, y bueno, esta película es de Kirill Serebrennikov, un cineasta ruso que ya tiene sus años haciendo cine, que incluso ha hecho películas un poco escandalosas en su país, le dicen que es el enfant terrible de Rusia. Y bueno, en esta película lo que me llama la atención es lo siguiente. Todos cuando repasamos la historia del rock en específico, observamos siempre hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos y vemos los orígenes, vemos la mezcla de ritmos, vemos las grandes estrellas, pero cuando empezamos a explorar qué se ha hecho en otros países que no sea Estados Unidos, y en eso hablando Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del punk, pues nunca pensamos que el punk haya sido antes que en Perú, que haya sido en Nueva York con los Ramones, ¿no? Y descubrimos que, por ejemplo, hay un grupo que se llama Los Saicos, que es de Perú, que es como los primeros grupos de punk rock que existieron. Y así podemos seguir, no sé, en México, ¿no? El rock stoner, que también tiene una larga trayectoria de buenos músicos. Por ahí Peace and Love o los Duk Dukes, que igual fueron como piedra angular, perdón, para nuevas bandas. Y bueno, Rusia no está exento de esto. Muchos estamos escuchando hablar acerca del post-punk ruso, pero bueno, esta historia del post-punk ruso tiene también un antecedente muy interesante y de mucho valor. Y en la película Lero, a manera de ficción, el cineasta ruso trata de recrear qué pasó en los años 80 en Leningrado, que fue la escena del rock principalmente en ese punto en específico, y nos cuenta la historia de Mike, Natasha y Víctor. Dos son músicos y el otro es como el triángulo amoroso entre ellos dos, que es Natasha, y existe esta historia en la cual existe el rock and roll, existe también la represión, porque está muy curioso cuando empezamos a ver la película. Hay escenas donde ves que el lugar donde se toca rock es clandestino, entrecomillado, pero tampoco se puede abarrotar. Y cuando te das cuenta que ya están tocando los músicos, ya hay como oficiales que están tratando de que la gente no se pare de sus asientos, o que no aplaudan, o que no griten. Entonces es algo bien curioso que a pesar de que ya son los años 80, todavía el aparato ruso sigue reprimiendo a los jóvenes, siendo que ya está en una efervescencia el movimiento y siendo que también hay grandes músicos que están tratando de hacer letras originales, música original y que ya lleva una larga trayectoria. La historia de Mike, pues es como si fuera la parte de la punta del iceberg, que es como lo que se nota de lo que se está haciendo en el underground, y Víctor es como esta estrella que está emergiendo y que está tratando de innovar lo que está sucediendo. A esto se aúna algo bien interesante a la película, que para empezar, bueno, lo podemos ver en las imágenes, todo está en blanco y negro, a excepción de ciertas escenas que a manera de diario están a color. Es algo bien interesante porque lo hacen a color, pero en un formato de 8 milímetros. Entonces es una película muy bella en ese sentido, de que va trasladándose de los formatos y los colores para transmitir esa lejanía o transmitir esa melancolía de ese momento. Algo que también me encanta es que la película no se puede encasillar nada más como una recreación histórica o una ficción histórica, sino que también entra el musical. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que también tiene soundtrack original la película, que incluso es bellísimo, es un rock ruso muy interesante, hay covers también. Por ejemplo, hay una escena que me fascinó. Empieza a verse como esta represión por parte de la generación más adulta hacia los jóvenes y empieza a sonar Psycho Killer de The Talking Heads, pero la interpretan los mismos actores. Entonces es una chulada que avanza hacia un musical bien interesante. Y no nada más de Talking Heads, o sea, también podemos escuchar a Lou Reed, también escuchamos por ahí a Iggy Pop y a T-Rex. Entonces, todas estas bandas que estaban inspirando a esos músicos, obviamente están dentro del soundtrack y dentro de esta parte como musical. Pero algo bien interesante que también se ve en la película es lo siguiente. ¿Cómo es que estos músicos se inspiraban? Pues bueno, estaba el contrabando y el mercado negro. La gente podía comprar pósters o podía comprar música solamente de forma ilegal y de esa forma poder inspirarse y crear algo nuevo. Es algo que me encanta de esta película, es esa parte anarquista, por así decirlo, de poder romper cada punto del estado establecido y generar algo nuevo. Algo que también me gusta de esta película, aparte de la música, aparte de la fotografía, la dirección y las actuaciones, es cómo las secuencias van encadenándose de acuerdo al estado anímico de los tres personajes principales.
Hay escenas que no les voy a decir ahorita para que sean como sorpresa y puedan sorprenderse de cómo el amor lo ven ellos de otra forma. Hubiese sido una película inglesa o norteamericana, hubiese sido una explotación total hacia lo obvio, y aquí no, aquí la película se va hacia algo más profundo. Incluso ya estamos hablando que como son los años 80, ya está la efervescencia del New Wave. Entonces en Rusia están experimentando con eso, tan así que cuando uno de los bateristas de la nueva banda no llega, los integrantes, de hecho no llega porque lo reclutan al ejército, ¿no? Entonces también es una situación bien interesante cómo te coloca este contexto político histórico el director, que se me hace muy pertinente. Entonces en lugar de tener un baterista en vivo, colocan un teclado y colocan programaciones, ¿no? Entonces ya estamos hablando que son los inicios del New Wave y del post-punk. Es algo que se me hace muy interesante y aparte son recursos que utilizan para poder generar algo nuevo. Ya casi por el final hay una parte que me encanta. Cuando Mike descubre el gran talento que tiene Víctor, le pide a uno de sus amigos que le grabe el disco. Dice, ¿por qué quieres que se grabe el disco? Dice, porque hay 3 situaciones que ocurren en Rusia. Si él no se vuelve adicto a algo, él también puede ser reclutado al ejército o puede morir. Entonces deciden hacer el disco y se me hace algo tan bello que hace Mike para Víctor, que termina siendo una película muy interesante acerca de que el arte está arriba de muchas situaciones. Ya cuando vamos viendo el final nos damos cuenta de una melancolía totalmente terrible que existe en el panorama. Vemos personajes que su destino a veces no es el que uno pensaría y termina siendo una oda a un movimiento que se apagó de súbito. No les voy a decir cómo o por qué, tienen que ver la película y se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Y de verdad es una película increíble, a mí me fascinó. Es audaz, es fresca, es audaz. ¿Por qué razón? Es decir, ¿por qué razón? El cine ruso tiene ciertas etapas históricamente. Primero tenemos que son los que más bien le dieron y regalaron al mundo el lenguaje cinematográfico con Sergei Eisenstein y compañía. En los años 70 y 80 pues tenemos a Tarkovsky, que hace lo contrario, hace esta tipo de escultura del tiempo a través de los frames. Pero creo que en esta película lo que más me encanta es que no tratan de teorizar, no tratan de reinventar algo que ya está, simplemente tratan de darle gloria a un movimiento que en su momento se apagó de súbito. Y que bueno, los frutos están ahí, el post-punk ruso es de lo que más se escucha entre las nuevas generaciones y es algo que me da gusto que pueda haber una película que realce a este movimiento. Y algo que me gusta, que al final, eso sí lo voy a decir, una frase que me encantó que dicen, esta película es para todos los que aman, así de fácil, nada más. Entonces, me encanta esta forma de Kirill de cerrar y sellar este movimiento que es hermoso. Incluso hay unas escenas que ahorita estamos viendo del tráiler donde, por ejemplo, salen y brinca la gente para acompañar al músico, a Mike, pero te das cuenta que son puras ensoñaciones y eso me encanta porque es como un relato aparte, eso lo lleva un poeta, no te lo dicen, pero se supone que es un poeta, por cómo se viste y cómo habla, y cuando pasan ese tipo de secuencias coloca siempre un cartel o lo habla frente a la cámara rompiendo la cuarta pared y dice, esto nunca sucedió. Entonces te lo dice como una forma de que nos hubiese gustado que así fuese, pero obviamente así no fue, ¿no? Se me hace una película muy, muy buena. Véanla ahorita para cerrar el año, para todos los amantes del rock y para la gente que le gusta la música y también le gustan los procesos creativos y demás. Es la película adecuada para cerrar el año. Y bueno, hay para mi amigo Jorge Quiroz, que nos ve en Jicotepec de Juárez, que ya vio el avance y le gustó mucho, pues tienes que verla, Jorge. Es uno de los fans de allá de Jico. Y bueno, pues no me queda más que decir muchísimas gracias a todos. Bonito cierre de año, no tuvimos público. Bueno, sí tenemos aquí a Desiree, que está trabajando. Y que nos dé un aplauso, Desiree, que está del otro lado. Eso. Tenemos también aquí a Isaac, que está haciendo el pan francés. Y bueno, tenemos igual en controles a Fernando. Muchísimas gracias. Este año lo cerramos con gloria y lo cerramos también con mucho melés y sufres y muchas cosas y mucho cinema guajolote. Esperen todo lo que traemos, tenemos muchas cosas que ofrecer. Y bueno, un saludo muy fuerte a toda Latinoamérica, a toda Norteamérica, a España, a Colombia, donde nos ven siempre, allá a Sara Arboleda. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta pronto, yo soy el Fauno.